Si la velocidad angular del eslabón AB es de 4 radianes sobre segundo en el instante que se muestra, determine la velocidad del bloque corredizo E en este mismo instante. También se debe de identificar el tipo de movimiento de cada uno de estos eslabones. Identificar el tipo de movimiento de cada eslabón es inherente a la solución del problema, ya que, dependiendo del tipo de movimiento, va a ser el tipo de análisis que nosotros vamos a implementar. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es poner los vectores de velocidad que están en cada uno de los eslabones. En este caso, primero yo me voy a ocupar de este eslabón que nosotros vamos a llamar AB, BD y CD. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las incógnitas que me van a aparecer de velocidades en cada uno de estos eslabones sea adecuada para darle solución al resto del problema. Porque si yo intento darle solución a todo el problema y en lugar de irme por partes, intento hacerlo todo en conjunto, nos vamos a dar cuenta que nos van a salir más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ahorita me voy a concentrar en estas 3 barras que les acabo de mencionar. Después, ya cuando conozcamos la velocidad que existe en D, entonces ahora sí nos vamos a pasar al eslabón DE. Para nosotros comenzar, vamos a poner cada uno de los vectores que están interviniendo en este mecanismo. Primero, vamos a identificar el tipo de movimiento que existe en este eslabón AB. Podemos apreciar que solamente tiene rotación. Y por cierto, este eslabón solamente está girando alrededor del punto A. Entonces, desde aquí nosotros ya sabemos que va a existir solamente una rotación. ¿Y qué quiere decir esto? Que como este elemento se encuentra en rotación, de manera perpendicular a este, es que nosotros vamos a tener una velocidad lineal a la cual nosotros le vamos a llamar velocidad en B. Y va a quedar más o menos en esta dirección porque podemos apreciar que el giro de ese eslabón viene en sentido antihorario. Ahora bien, también nosotros sabemos, ingenieros, o nos tenemos que imaginar, en el momento en el que este eslabón tiende a girar en sentido antihorario, en el instante de tiempo, ¿qué va a pasar con este eslabón CD que está totalmente vertical? Pues en ese instante de tiempo va a tener un giro que va a venir en esta dirección. Imagínense el movimiento para que puedan darse una idea de cómo es que giraría este eslabón. ¿Y qué pasa? Que este eslabón CD podemos apreciar que también se encuentra solamente bajo un movimiento de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte donde nosotros queremos conocer la velocidad, que en este caso es en el punto D, pues nosotros vamos a tener una velocidad perpendicular a dicho eslabón. Y a esa velocidad yo le voy a llamar velocidad en D. ¿Qué otra cosa podemos conocer nosotros? Pues bien, nosotros podemos ver que el eslabón BD está sometido a lo que nosotros llamamos un movimiento plano. ¿Qué quiere decir esto? Que va a rotar, pero también a la vez va a sufrir una traslación. Entonces, vamos nosotros a identificar y a expresar cómo se va a llevar a cabo esta traslación, o más bien esta rotación. ¿Por qué? Presten mucha atención. Estos vectores de velocidad en B y velocidad en D, si bien es cierto, los obtuvimos a partir de estos eslabones que se encuentran en rotación, al estar compartiendo el mismo par cinemático con los eslabones, pues prácticamente nosotros ya conocemos la velocidad de B, la cual involucra al eslabón AB y al eslabón BD. A través de estas dos velocidades, que podemos apreciar que son lineales, es que nosotros podemos expresar la traslación. Sin embargo, como es un movimiento plano el que está llevando a cabo este eslabón, necesitamos expresar de una u otra manera dicha rotación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a expresarla. Recuerden, traslación ya está a través de estos dos vectores. Vamos a expresar la rotación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Yo voy a poner un vector
más o menos así, que va a venir en esta dirección, y le voy a llamar velocidad angular BD. ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque imagínense que nosotros en el centroide de este eslabón clavamos una tachuela en este eslabón. En el momento en el que yo tire de este vector, vamos a imaginarnos que este vector es como si fuera un hilo. En el momento en el que yo gire de este vector, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a girar el eslabón BD? Podemos apreciar que va a tener un giro, como yo lo estoy poniendo, en sentido antihorario. Lo mismo podríamos imaginarnos con el otro lado, pero no es tan simple, porque podemos apreciar nosotros que la velocidad en D es totalmente horizontal. Entonces, si nosotros tiráramos, si la tachuela sigue clavada aquí y tiráramos de este elemento, pues no habría un movimiento como tal. Pero no hay ningún problema, porque sí lo pudimos identificar gracias a B, aunque en D no sea tan claro. Así que bien, por eso es que yo voy a decir que la velocidad angular BD va a venir en esta dirección. Como ya se imaginan, el centro de rotación de ese eslabón sería D. Y como el centro de rotación es D, así como lo es C de este eslabón y lo es A de este eslabón, pues vamos a identificar una rotación. Y como ya lo estamos viendo, las rotaciones tienen un vector, o podemos sacar de una rotación la velocidad en algún punto del eslabón, simplemente sacando un vector perpendicular a el eslabón. Y aquí nosotros le vamos a llamar velocidad B con respecto de D. Y listo. Gracias a estos dos vectores es que nosotros podemos expresar dicha rotación. Por cierto, a lo mejor alguien estará pensando, ¿y por qué nosotros estamos poniendo la rotación aquí? ¿No podríamos poner la rotación alrededor de B? Claro que sí se puede. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que, observen, mi sentido de giro es en sentido antihorario. Eso quiere decir que para conservar el sentido de giro, pues yo podría expresar esa velocidad angular en el otro extremo del eslabón con movimiento plano. Y aquí nosotros le llamaríamos velocidad en B, D. Vean cómo es la misma, pero ¿qué va a pasar? Que en esta ocasión nosotros estamos dirigiendo el centro de giro en B y no en D como lo habíamos hecho inicialmente. ¿Y qué conlleva esto? Que nosotros, de manera perpendicular, vamos a sacar un vector que le vamos a llamar velocidad en D, con respecto de B. Vean cómo nosotros estamos expresando la rotación a través de dos vectores, del vector de velocidad angular y del vector de velocidad relativa. Cualquiera de las dos configuraciones que ustedes utilicen, ya sea los vectores en color rojo para expresar la rotación o los vectores en color azul, cualquiera de estas dos notaciones les va a dar o van a llegar exactamente al mismo resultado. Yo me voy a quedar solamente con los vectores que están en color rojo. Una vez que nosotros ya contamos con todos los vectores que están actuando en estos tres eslabones, nosotros podemos llevar a cabo una sumatoria vectorial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar la velocidad en D, la velocidad en B y, ¿por qué no?, la velocidad relativa. ¿Y cómo haríamos esa sumatoria vectorial? Quedaría más o menos de la siguiente forma. Podemos apreciar que el vector de velocidad relativa es totalmente vertical y eso se debe a que podemos apreciar que el eslabón es horizontal y como es perpendicular, pues entonces nosotros vamos a poner ese vector más o menos en esta dirección. Después, ¿qué vamos a tener? Por cierto, vamos a acotarlo y vamos a ponerle vector de B con respecto a D. Después vamos nosotros a expresar el vector de velocidad en B. Observen cómo es este que nosotros tenemos aquí y más o menos vendría de la siguiente forma. Yo lo voy a poner más o menos en esta dirección y voy a decir que este vector le vamos a llamar el vector de velocidad en B. Para concluir, vamos a trazar el vector de velocidad en D y vean cómo a través de este vector es que nosotros vamos a cerrar nuestra sumatoria vectorial.
Y aquí nosotros le vamos a llamar velocidad en D. Nosotros acabamos de plantear una sumatoria vectorial y tenemos que asegurarnos de que el acomodo de estos vectores sea correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A través de esta velocidad relativa, nosotros vamos a desarrollarla algebraicamente y ¿qué tendríamos? Que la velocidad de B con respecto de D, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad de B menos la velocidad en D. Y bien, gracias a esto presten mucha atención, porque recuerden que cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, entonces estos vectores se van a sumar. Sin embargo, si las puntas o las raíces están en contacto, estos vectores se estarían restando. En nuestro caso, podemos apreciar que el vector de velocidad relativa, esa punta, con la raíz del vector en D, están en contacto. Eso quiere decir que se está sumando la velocidad relativa más la velocidad en D. ¿A qué sería igual? Pues va a ser igual a la velocidad en B. Y vamos a ver si eso es correcto, porque observen, la velocidad en B la vamos a despejar de esta ecuación y ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la velocidad en D más la velocidad relativa B con respecto de D. Y observen ustedes, ingenieros, cómo efectivamente lo que nosotros decíamos de manera gráfica en esta sumatoria vectorial se está cumpliendo a través de esta ecuación. Eso quiere decir que claro que estamos haciendo nuestra sumatoria vectorial de manera correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación, ingenieros, es determinar algunas de las velocidades que ya podríamos conocer, como es el caso de esta velocidad en B. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos expresar esa velocidad en B de la siguiente manera. Podríamos decir que esa velocidad en B es igual al vector de posición AB o a su magnitud por la velocidad angular AB. ¿Y cuál es ese vector de posición? Como ustedes recordarán, el vector de posición sale del punto B, que es donde estamos localizando la velocidad, y siempre se va a dirigir hacia el centro de curvatura. Este es el vector de posición, pero como nosotros estamos hablando de magnitudes, pues ese vector de posición va a tener como magnitud la dirección del eslabón. Entonces vamos a multiplicar los dos pies y esto por la velocidad angular, que podemos apreciar que es de 4 radianes sobre segundo. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros vamos a tener una velocidad en B de 8 pies sobre segundo. Y listo. Hasta aquí nosotros ya conocemos la velocidad que existe en B. Ya conocemos uno de estos lados. Eso ya es ganancia. Sin embargo, es muy importante que conozcamos al menos un ángulo adicional, ya que aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Que conozcamos ya sea otro cateto o ya sea alguno de estos ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Voy a reproducir esta dirección de este eslabón y podemos apreciar que más o menos quedaría de la siguiente manera. Aquí está el eslabón, esa es su dirección. Después vamos a reproducir el vector de velocidad en B. Aquí se encuentra este vector de velocidad en B. Nosotros requerimos, como pueden apreciar, encontrar el ángulo que existe, ya sea entre el vector de velocidad en B con la vertical o el vector de velocidad en B con la horizontal. Cualquiera de los dos ángulos a nosotros nos sirve. Y entonces, ¿cómo quedaría? Pues muy bien, voy a trazar aquí un sistema de ejes cartesianos para poder apreciar de manera más clara cómo es que estos ángulos se están comportando. Más o menos así nos va a quedar y vamos a hacer lo propio en el otro extremo. Así está. Vamos a prolongar ligeramente más la dirección del eslabón para que se alcance a apreciar todavía mejor qué es lo que queremos hacer en realidad. De aquí nosotros vamos a extenderlo ligeramente hacia acá y vamos a extenderlo más o menos en esta dirección. Y listo. Vamos a ver. Nosotros
a nosotros nos están brindando este ángulo que es el eslabón con la horizontal y sabemos que es de 30 grados. Aquí lo podemos apreciar. Este ángulo también es de 30 grados por ser un ángulo superpuesto. Vean cómo es el mismo eslabón con respecto a la horizontal. Pero el ángulo que yo realmente estoy buscando es este que tenemos aquí, que es el de la velocidad en v con respecto a la horizontal, que prácticamente sería este mismo que nosotros tenemos en nuestra sumatoria. ¿Cuánto sería el valor de ese ángulo? Podemos apreciar que este vector es perpendicular al eslabón y que entre el eslabón y la horizontal se forma 30 grados. Como el vector es perpendicular al eslabón, eso quiere decir que este ángulo tiene que ser de 60 grados. Y entonces, aquí vamos a decir que este ángulo es de 60 grados y claro que este tiene que ser de 30 grados. Y listo. Ahora, como ya conocemos los lados un lado y los ángulos de este triángulo, podríamos conocer fácilmente tanto la velocidad en d, que la vamos a utilizar posteriormente para poder determinar la velocidad de este eslabón y por lo tanto conocer la velocidad de esta corredera. Vamos a conocer primero la velocidad en d, por ejemplo. ¿Y qué datos tenemos nosotros de este triángulo rectángulo? Como pueden ver, conocemos la hipotenusa y conocemos los dos ángulos. Bueno, conocemos los tres ángulos. Como yo requiero conocer la velocidad en d, podemos apreciar que es el ángulo adyacente de este ángulo de 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Bien, vamos a tener que el coseno de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto adyacente, que es la velocidad en d. No la conozco, pero deseo conocerla. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa es la velocidad en v y sabemos que tiene un valor de 8 pies sobre segundo. De aquí nosotros vamos a poder despejar esa velocidad en d y ¿cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar 8 coseno de 60 grados. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 4. Las unidades son pies sobre segundo. Y listo. Hasta aquí yo ya conozco la velocidad en d, que era un requisito para poder determinar pues prácticamente la velocidad en este eslabón. Yo podría conocer también la velocidad relativa, sin embargo, lo voy a reservar por si se llega a ocupar más adelante. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a concentrar en este eslabón que nosotros tenemos como BD. No, como DE. Y podemos apreciar que probablemente no sea necesario determinar la velocidad angular del eslabón BD. Vamos a intentar resolverlo y si se llega a la necesidad de determinar esa velocidad relativa y por ende la velocidad angular, lo vamos a hacer en su momento. Vamos a concentrarnos ahora en lo que está pasando en este eslabón que nosotros llamamos DE. ¿Y qué pasaría? Nosotros podemos apreciar, ingenieros, que prácticamente nosotros a la hora de que este eslabón está girando, porque como ya lo habíamos visto, gira en este sentido, entonces la velocidad del punto D, claro que también va hacia la izquierda y observen ustedes cómo es horizontal. Cuando este punto D va hacia la izquierda, inherente a este movimiento, ¿qué podríamos apreciar nosotros? Pues podríamos ver que esa corredera, ingenieros, que nosotros tenemos aquí, identificada como E, va a tener una velocidad justamente también en esta dirección y le vamos a llamar velocidad n. ¿Y qué creen? Que sin quererlo, nosotros podemos apreciar cómo, viendo los vectores, cómo son paralelos en ambos extremos. Al tener vectores paralelos, eso quiere decir que este eslabón se encuentra solamente en traslación. Así es, al tener dos vectores actuando de manera paralela en la misma dirección, en este instante de tiempo
claro que este elemento de E se está solamente trasladando. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues hay que recordar que cuando nosotros tenemos un elemento en traslación, cualquier parte del eslabón, en cualquier punto, vamos a tener exactamente la misma velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, tanto la velocidad que nosotros ya obtuvimos previamente en D va a ser igual a la velocidad en E. Y eso quiere decir que vamos a tener como resultado 4 pies sobre segundo. Pero mucha atención, ingenieros, porque hay que hacer esta acotación. Es solamente en el instante de tiempo que a nosotros nos están indicando, porque en cuanto este eslabón gire un grado adicional, entonces en ese momento esta velocidad ya no sería completamente horizontal. Esta siempre lo va a hacer, pero esta ya no, y entonces ya no serían velocidades paralelas, y es justamente ahí donde comienza el giro de este eslabón de E. Entonces, ingenieros, dicho eso, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por cierto, es necesario, viendo los resultados del libro, que nosotros obtengamos la velocidad angular tanto del elemento BD como del elemento DE. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a comenzar con el elemento BD. Con este elemento BD, pues nosotros vamos a decir que, o lo podemos expresar a través de la rotación. ¿Por qué? Como ustedes pueden apreciar, los vectores que simulan la rotación en el elemento BD es este vector de velocidad angular con este vector de velocidad relativa. Ambos vectores simulan la rotación, ingenieros. Ni uno ni otro por separado. Ambos simulan la rotación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos expresar la velocidad de B con respecto de D igual a ¿qué? Igual al vector de posición BD por la velocidad angular BD. Sin embargo, nosotros no conocemos todavía ni la velocidad angular ni la velocidad relativa, pero sí lo podemos conocer de manera muy simple. Como aquí está mi centro de rotación de este elemento, pues el vector de posición va a venir desde el punto B hasta el punto D, y su magnitud es de 1 pie. Eso quiere decir entonces que vamos a conocer, ya conocemos mejor dicho, esta magnitud. Vamos a conocer esta velocidad relativa con el objetivo de poder despejar esta velocidad angular. Para poder determinar esta velocidad relativa, pues vamos a utilizar, aquí utilizamos el coseno, vamos a utilizar el seno. Es decir, vamos a decir nosotros que el seno de 60 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es la velocidad D con respecto de B, y esto lo vamos a dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa, ingenieros, podemos apreciar, por cierto, aquí los subíndices cambiaron, Aquí los subíndices tienen que ser los que habíamos determinado inicialmente, que es la velocidad de B con respecto de D. Y ahora sí, lo vamos a tener que ser entre la hipotenusa. La hipotenusa, como saben, es de 8 pies sobre segundo. ¿Por qué? Porque es la magnitud de la velocidad de este vector de velocidad en B. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener que la velocidad de B con respecto de D es igual a ¿qué? Es igual a 8 multiplicado por el seno de 60 grados. Y entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener como resultado una velocidad relativa de 6.928. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo, y esta velocidad de B con respecto a D es igual a 6.928, y esto nos va a quedar en pies, nos quedaría como pies sobre segundo. Ahora sí, nosotros ya vamos a poder determinar esta velocidad angular. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que esa velocidad angular, BD, es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad relativa, que sabemos que es de 6.928,
aquí tenemos que son pies sobre segundo, y eso nosotros lo vamos a dividir entre el vector de posición, porque su magnitud, esta aquí está multiplicando, la pasamos hacia el otro lado, y ya vimos que su magnitud es de un pie. Entonces, ingenieros, eso quiere decir que vamos a tener como resultado 6.928 radianes sobre segundo, y esto es la velocidad angular que tiene el elemento BD. Ahora, ya nada más para concluir con estos resultados, ¿cómo quedaría el tema de la velocidad angular de este elemento DE? Es muy simple. Como acabamos de ver, estos vectores son paralelos y ya dijimos, se encuentra solamente en traslación. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, al estar solamente en traslación, va a tener una velocidad angular DE que va a ser igual a 0. Y listo, ingenieros. Ahora sí, con esto nosotros ya hemos determinado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.